tardes, queridos amigos. Aquí otra vez en este programa de medicina de cuerpo y alma, los domingos de 2 a 3 en Cinevisión. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Y en nuestro programa hoy tenemos un contenido muy interesante. Hemos visto en la prensa un brote de dengue y hoy tenemos como invitada a la doctora Virgen Gómez Alba, médico pediatra, infectóloga, quien nos hablará sobre este tema. Así que no se pierda nuestro programa de hoy y siga con nosotros luego de la... Muy buenas tardes, queridos amigos. Y siguiendo con el contenido de nuestro programa, hoy, como habíamos anunciado, tenemos la participación de la doctora Virgen Gómez Alba, quien es médico, pediatra, infectóloga y pasada presidente de la Sociedad Dominicana de Infectología. Y la hemos traído con respecto a los temas de dengue que tenemos como sobre el tapete y un repunte, un rebrote del dengue. Doctora, muchas gracias por venir, bienvenida a nuestro programa. Gracias a ustedes por invitarnos y por permitirnos llegar a la población, que es importantísimo que ahora mismo estén pendientes de la enfermedad, porque estamos iniciando, yo digo que casi una epidemia, porque estamos en la época del año donde comienzan a aparecer muchos casos y ha habido un aumento muy rápido en las últimas 3 o 4 semanas. Sí, realmente hemos visto en la prensa de que las emergencias y los centros médicos, tanto públicos como privados, están abarrotados de pacientes de dengue. Y parece ser que es a los niños. ¿De qué rango de edad, más o menos, doctora, está atacando el dengue a los niños? Sí, o sea, hemos tenido adultos, pero no tanto como los niños. Los menores de 19 años son los que están más afectados. Algo que pasa es, por ejemplo, que hace mucho que no ha habido muchos casos de dengue. Por ejemplo, la pandemia del COVID ayudó a que, como la gente estaba en su casa, no estaban muy en el medio, no estaban yendo los niños a la escuela y uno mismo al trabajo, como que eso hizo que disminuyera. Entonces, ahora, el año pasado tuvimos un aumento, vamos a decir que ligero, pero ya este año, para mí, es un año epidémico, porque en nuestro país cada 2 o 3 años ocurre un brote epidémico, que muchas veces se prolonga hasta enero y febrero del año siguiente. Y estamos en una época, con lo del cambio climático, donde Franklin y ahora la próxima vaguada o tormenta tropical que tiene visos de convertirse en huracán, viene este fin de semana o a principios de la otra semana. Entonces tenemos que estar pendientes, porque recordemos que el mosquito del dengue es un mosquito que nace, como decía aquel anuncio hace muchos años, en cualquier charquito nace un mosquito, y eso no lo tenemos pendiente. Ustedes ven, por ejemplo, yo estuve el fin de semana pasado, fui a Moca, y en el camino toda la orilla de la carretera llena de vasos, llena de botellas, llena de todo, y la gente no entiende que ese es un reservorio, y que donde quiera el mosquito encuentra un poquito de agua, y pone su huevo. Va a poner su huevo, se cría, y con el aumento de la temperatura, el periodo de producción, de generación del mosquito se hace más corto, y vamos a tener mayor población de mosquitos. Claro. Doctora, en estos días estuve leyendo que estamos en alarma nacional, en alerta nacional por los casos de dengue. ¿Son realmente las inundaciones las culpables de esto? Porque la noticia justamente vino después de que pasara la tormenta Franklin. ¿Fue después de esto o siempre nosotros hemos tenido en el país dengue? Sí, el dengue aquí es una enfermedad endémica epidémica. Eso quiere decir que tenemos dengue prácticamente todos los años, pero son casos ocasionales, algunas veces pocos casos, pero llegan a 10, a 7, a 5 mil durante, por ejemplo, el año. Pero recuerden que el dengue es un mosquito y donde se reproduce en el agua, y en cualquier, hasta en una tapita que caiga agua, el mosquito, se puede reproducir. ¿Y qué pasa? Que si una persona tiene dengue, ese mosquito le pica a esa persona en la etapa de viremia, que usualmente es
en los primeros 5 días febriles y un poquito antes de iniciar el cuadro de fiebre, ese mosquito a todo el que le pica le va a transmitir la enfermedad. O sea, entonces pasa eso. Y con las lluvias se acumulan cuántos envases hay en la calle, cuánta basura. ¿Cuánta basura vimos nosotros durante la vaguada, Franklin? ¿Y cuánto vimos cuando el agua que cayó en una cantidad inmensa en noviembre? Y las calles que se inundan de todo, porque también las calles se inundan de cualquier llovizna que caiga, hay una inundación en las mismas calles. Sí, pero tiene que ser agua posada, el agua que corre, por ejemplo en la calle corre y dura un tiempo, pero sí tenemos riesgo con esos acúmulos de agua en las calles, que la gente se mete y cruza la calle llena de agua, se mete en un pozo, ahí hay riesgo de leptospira. Sí, estamos de acuerdo. Sí, porque la gente para cruzar, que el riesgo de salir en la actualidad cuando está lloviendo, el riesgo de salir es que las calles se están inundando. Entonces, muchas veces la gente tiene que cruzar de un lado a otro y entrarse entre el charco de agua y puede pescar fácilmente esa enfermedad que es producida por la orina de la rata, que es la leptospirosis. ¿Sí? Así es. Hay otros animales también que pueden transmitirla, son como el vector entre el humano y ellos. Pero con dengue lo más importante es evitar que se formen los mosquitos. Debemos, en nuestras casas, por ejemplo, debemos tener, la mayoría de las personas, un alto porcentaje de la población no tiene agua corriente y tiene que guardar agua. Entonces muchas veces, ¿cómo la tenemos? La tenemos en un tanque, no lo tapamos, no le damos las condiciones necesarias para que no se reproduzca el mosquito. Entonces ahí, esa es la fuente principal de producción de mosquitos en nuestro país. Pero también en los patios uno tiran latas, gomas, las gomas que ahora mismo ven gomas en la mayoría de los sitios donde venden gomas, que se le mete agua dentro del espacio y no hay quien se la saque, hay que sacársela hasta con un trapo o con una lata para poder sacar, porque no tiene la forma de salir. Doctora. Entonces, todo eso, tenemos que tenerlo pendiente. Ese anuncio que había de cloro untado, tanque tapado, funciona. Entonces, es importante que la gente cuando vaya a guardar su agua, que primero limpie su tanque, le ponga en la parte superior del tanque cloro, lo deje que se seque y poner por debajo, un poco por debajo del nivel donde puso cloro y después taparlo para evitar que se forme. No llenar el tanque hasta arriba. Exactamente. Ajá. Doctora, ¿qué característica tiene el mosquito? Porque a veces en la casa hay mucho tipo de mosquito. ¿Qué característica tiene físicamente? ¿Tiene pintitas? ¿Son de los negritos? Hay mosquitos de muchas formas y zancudo de muchas formas. ¿Son todos los mosquitos que pueden transmitir la enfermedad? No, solamente hay una familia de mosquitos, la Aedes, pero el principal transmisor es el mosquito Aedes aegypti. Y también tenemos el Aedes albopictus, que lo tenemos también en el país, pero este mosquito es un poquito más, como menos agresivo en relación a dengue, pero sí puede transmitirlo. Hay algunos países donde el mosquito del Aedes albopictus está transmitiendo la enfermedad, pero no solamente dengue, transmite zika, chikungunya, fiebre amarilla y otras enfermedades a través de la picadura. Por eso es importante que nos eduquemos, porque de la única forma que no vamos a tener ese tipo de enfermedades es si no tenemos mosquitos. Pero no hay una cosa, ¿cómo se llama? Un antimosquito de esos que tú vas y echas. Los repelentes funcionan, porque lo que hacen es que evitan que se te pegue a la piel. Pero para las fumigaciones, que la gente se desespera, hay que fumiguen, no. Nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de que el mosquito no se reproduzca, porque después que se reproduce,
y está infectado y está volando por ahí y llega y le pica a una persona y pica a miles o a cientos o a 3 o a 10, entonces va a transmitir la enfermedad. Y el mosquito tiene una característica, no es un mosquito pequeño, negrito y así, no es un mosquito grande con las patas largas y tiene unas rayitas blancas en las patitas, y la hembra puede tener como unas bolitas, unos puntitos blancos en su abdomen. Es la hembra la que pica, ¿no? La hembra es la que pica, pero si usted ve un macho, va a decir, aquí hay mosquitas. Claro, claro. Ajá, Entonces, no. esa es la característica del dengue. Es un mosquito, es un mosquito grande, con patitas largas y rayitas blancas. Eso tenemos que tenerlo pendiente. Doctora, pero todos los años tenemos lluvias, tenemos vaguadas para esta época donde hay el repunte en la endemia. Pero no todos los años tenemos dengue. ¿Por qué ahora este repunte? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Existe alguna explicación científica? Bueno, lo que le dije, el dengue es como cíclico. Es endémico, tenemos todo el año, pero la proporción del virus, por ejemplo, no es tanta. Ahora mismo también a veces ocurre que solamente hay un serotipo. Por ejemplo, el año pasado, desde el 21, 22, el serotipo 2 estaba circulando. A todas las personas que le dio con el serotipo 2, ahora mismo sigue el serotipo 2, esas personas van a estar libres de enfermarse. Por eso pasa. O sea, cuando hay hiperendemia, ¿qué quiere decir eso? Que hay más de 2 serotipos circulando. Eso va a producir una mayor cantidad de personas que se pueden afectar porque hay 2 serotipos. Otra cosa es la cantidad de población susceptibles. A lo que no nos ha dado, yo no sé si a mí me ha dado porque nunca he tenido cuadro de dengue, pero el que no le ha dado dengue y circula cualquier serotipo puede enfermarse, pero el que tuvo dengue por un serotipo está protegido contra ese. Al inicio del cuadro del dengue, por ejemplo, los anticuerpos que se producen durante los casi 6 meses van a protegernos contra cualquier serotipo de dengue. Pero ya después de ese tiempo, lo que ocurre es que en vez de esos anticuerpos protegernos, por eso ocurre el dengue grave, el dengue con signo de alarma. Entonces, en vez de protegernos, el organismo responde no en contra del serotipo que te entró ahora, sino contra el otro, y hay lo que se llama una tormenta de citoquinas, que son sustancias inflamatorias que van a reproducirse de una manera tal que van a afectar cualquier órgano de la economía, porque el dengue te puede dar de todo, te puede dar meningitis, te puede dar encefalitis, te puede dar un problema, una miocarditis, hepatitis, nefritis, o sea, te puede afectar cualquier órgano. Entonces, vamos a tener también otro componente, que es los susceptibles. Por ejemplo, aquí nacen aproximadamente 200,000 niños al año. Todos los niños que nacieron vamos a suponer desde el 2021, que fue donde hubo menos casos, hasta ahora, ¿cuántos años son? O desde 21, 22, 23, 3 años. ¿Cuántos? O desde el 20, por ejemplo. Vamos a tener 600,000 a 800,000 niños que nacieron, y esos niños posiblemente no le ha dado dengue, es una población susceptible a todo lo que no nos ha dado y todo lo que han tenido una infección, si el serotipo que está circulando no es el que le dio. Entonces, una alta cantidad de la población es susceptible, y eso hace, habiendo ahora mismo 2 serotipos, el 2, que estaba desde hace casi 2 años, más entra el 3, que hacía mucho tiempo que no entraba, no teníamos circulación, entonces tenemos más personas susceptibles y pueden enfermar más. Por eso se producen las epidemias. Doctora, ¿y qué síntomas presenta un niño que tiene dengue o una persona que tiene dengue? Bueno, usualmente el signo más importante es que comienza el cuadro, es con fiebre de inicio brusco, usualmente mayor de 38, 38,5 hasta 40 y a veces 40 y más. Es una fiebre persistente que no se baja completamente con ningún antipirético o analgésico, que se acompaña de 2
manifestaciones clínicas asociadas, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor retroocular, o sea, detrás de los ojos, puede tener erupción, puede tener petequias, puede tener vómitos, diarrea, náuseas, pueden aparecer dolor muscular, dolor articular, que por eso se le llamaba fiebre rompehueso. Entonces tú sumas esa fiebre que comenzó de forma brusca. Ayer yo estaba bien y amanecí, o en la noche tengo una fiebre altísima, que me dan toda la cantidad de acetaminofén y no me baja. Entonces que tienes 2 signos de esos de los que mencionamos, entonces ya tú tienes que pensar en un probable dengue, porque no tienes la confirmación. Entonces, si esa persona tiene fiebre de inicio brusco, más 2 signos clínicos, debemos pensar en dengue. A veces se acompañan con más signos clínicos, pero ya con fiebre más 2, ya tú tienes que pensar en la enfermedad. Y es que se puede confundir porque da muchos síntomas. Bueno, puede confundirse con muchas cosas. Sí. Recuerden que Zika y chikungunya y dengue son 3 virus que producen manifestaciones parecidas, pero hay algunos que tienen cosas más específicas. Por ejemplo, chikungunya da mucho dolor articular, acompañado de fiebre, pero también hay otras manifestaciones, pero lo básico en él son los dolores articulares. Zika da mucho prurito, o sea, la gente fiebre más prurito. Se acompaña también de otras manifestaciones que pueden ser comunes con dengue, pero ya con esas 2 cosas y con dengue, con esta definición de fiebre más 2 manifestaciones clínicas, usted debe pensar en dengue. Y si no tiene, por ejemplo, porque los 3 pueden tener dolor articular, erupción, dolor de cabeza, fotofobia, a algunos le molesta la luz, o sea, pero tú tienes que definir bien cuáles son los síntomas, por ejemplo, vómito, diarrea, náuseas, cualquier otra de esas, y a veces hasta, ¿cómo se llama?, manifestaciones respiratorias pueden aparecer. Entonces ya ahí tú puedes definir, porque si yo tengo fiebre y tengo erupción y me pica, ya yo voy a pensar en Zika. Además, ahora mismo, en nuestro país no se ha confirmado ninguna circulación de esos 2 virus, pero sí recordemos que Paraguay tuvo una enorme epidemia de chikungunya con una mortalidad altísima. De Zika sigue circulando, pero menos, o sea, se reportan casos. La OPS hace un control de ese tipo de virus y entonces hacen vigilancia y siempre uno tiene que estar pendiente de que puede entrar. Y aquí puede entrar por el problema no el problema, sino por cómo somos un país turístico, donde también hay muchas migraciones y cualquier persona que venga infectada por el virus, como tenemos el mosquito donde quiera, aquí tú no puedes decir en mi casa no hay mosquito, porque donde quiera hay mosquito. Vuela. No, la translación también, pero en todas las casas tú vas y siempre hay un mosquito por ahí. No importa que tú vives en el 7º piso, en el 15 piso, no importa. Hay muchos mitos, doctora, que yo veo común en la consulta. Por ejemplo, el paciente no usa mosquitero porque usa aire acondicionado. Y muchos dicen, no, pero es que yo duermo con aire. Yo no tengo mi hijo, y yo veo prurigo por insecto y le digo, pero tú tienes que poner mosquitero porque yo sé que hay mosquitos que pueden picar aunque uno tenga un aire acondicionado. Claro. Entonces, también usan algunas cosas que sirven como repelentes naturales, como por ejemplo la vainilla y otras hojas que la gente utiliza y se frota para no tener que ponerse repelente. Sembrar en las ventanas especies aromáticas para que los olores se bañan los mosquitos. Entonces, orégano. Algunos también compran lámparas, que eso se está usando mucho, que atrapa mosquitos. Pero yo quiero saber, doctora, ¿qué tan real es eso? ¿El mosquito tiene la capacidad de picar en el frío, en el aire? ¿Es cierto? ¿O tenemos que usar mosquitero? Porque ante tal caso sería muy factible uno poner su mosquitero a los niños. El mosquito, fíjate, con el cambio climático, el mosquito ha subido a unas alturas donde el frío era importante, o sea, la temperatura era muy baja.
Constanza, que tú sabes que a veces hasta cae un poquitín de nieve, pero siempre está muy frío, hasta allá hay mosquitos. Entonces el frío no va a controlar el mosquito. Ha vencido. No, es que lo que nosotros hemos hecho como humanos en contra de la naturaleza no le está cobrando. Entonces también fíjate el calor. Entonces debemos, principalmente por ejemplo, si en una casa hay una persona que tiene dengue, debemos ponerle mosquitero durante los 5 o 7 días. Usualmente son 5 días que dura la viremia, pero en algunas personas puede extenderse un poquito más. Entonces, debemos ponerle mosquitero durante todo el proceso, no solamente con dengue, sino con zika y chikungunya también, y con los que se transmiten con fiebre amarilla, que se transmiten por la picadura del mosquito. Y muy bien, como tú dices, con relación al prurigo por insecto, también, o sea que creo que esa herramienta debemos volver a tomarla como la usaban nuestras abuelas, de ponerle mosquitero a la gente. Claro, porque el paciente se niega. No, porque nosotros dormimos con aire, pero nosotros estamos viendo que el prurigo está, entonces el mosquito está, o la hormiga está, aunque el paciente así no lo perciba. Doctora, con respecto también a los síntomas, porque hay algo también que se decía antes, no hay dengue sin fiebre. Esto es cierto, tiene que ser la fiebre el síntoma. O sea, hay personas que pueden hacer dengue sin fiebre, o la fiebre tiene que estar dentro del esquema para ser diagnosticado como dengue. Bueno, la fiebre es el signo sine qua non del dengue. Se han descrito algunos casos, hay personas que tienen como más tolerancia a no hacer temperaturas altas, y se han descrito muy pocos casos, dengue sin fiebre. O sea, pero la fiebre es el signo cardinal del dengue. Exactamente. Doctora, hay una cosa que es casi folclórica aquí. Yo me acuerdo cuando pequeño, mis abuelos ponían unas velitas en forma de espiral. ¿Funcionan esas velitas? Sí, porque esas velitas tienen una sustancia que lo que hacen es que alejan el virus, el dengue, perdón, el mosquito, alejan el mosquito, y eso evita, y la espiralcita esa dura aproximadamente 8 horas, sí, porque es que tiene una sustancia que ahora no me acuerdo el nombre. Que huele. Mata mosquito, sí. ¿Cómo es? La vela de mosquito. Sí, la vela de mosquito, la espiral esa, funciona, pero no mata el mosquito, lo que hace es que lo aleja. Lo aleja por el olor, no le gusta. Lo aleja, exacto. Y también se hablaba de muchas cosas. Por ejemplo, leí una vez que los padres, cuando mandaban los niños a los campamentos en Estados Unidos, les daban un frasquito de complejo B, porque usted sabe que el complejo B huele mucho, y entonces cuando el mosquito pica no le da tiempo a meter el virus, porque hay otras enfermedades, de la garrapata, por ejemplo, la enfermedad de Lyme, de la Burrelia Gordoferi, sí. Y entonces le daban complejo B para evitar que estos insectos, como el mosquito, la garrapata esa del ciervo, mordiera al niño, porque la sangre le sabía rara. ¿Funcionan estas cosas? Bueno, yo no tengo ninguna experiencia de eso, son costumbres que a veces tienen sus cosas, son cosas, mitos. Son mitos, pero no creo. Por ejemplo, otras cosas, por ejemplo, que usted mencionó antes de comenzar el programa, que conversábamos, de que, por ejemplo, usar ropa clara, porque la ropa negra trae el mosquito, camisa manga larga a los niños, pantaloncito largo, todo eso, también es un problema, porque en el verano hace mucho calor, la gente lo que quiere es que... Está fuerte la temperatura. Con la menor cantidad de ropa, pero recuerden que las ropas claras absorben menos el calor. Vamos a tener calor, pero va a ser menos, y hay menos chance de que el mosquito se le pegue al niño. No solamente por dengue, sino, como dice la doctora, por el prurigo por insecto, que hemos visto muchos casos severos que simulan muchas cosas. Exactamente. Sí. Simula muchas cosas, doctora. Y también yo he visto, cuando hay un paciente con dengue, usted sabe que le bajan las plaquetas. Suelen los familiares preparar muchos jugos para que suban plaquetas. Sin embargo, los pediatras no recomiendan, ni los médicos, cuando el paciente tiene dengue, cuando está enfermo, darle ninguna de estas cosas. Por ejemplo, los jugos que de ajimorrón, que tienen chinola, de cereza criolla. Entonces, yo he visto... Y de guayaba, la gente guayaba con sí, la gente tiene mucha fe a la medicina natural. Sin embargo, la baja de plaquetas es parte del cuadro clínico y que se normalizará más adelante.
¿Ustedes no están como pediatras de acuerdo con que se le esté medicando con este tipo de cosas a los que están ingresados o que están en casa? Porque se mandan a hidratar, sin embargo a veces la gente hidrata con cosas naturales, más que con suero, pensando que con eso, cuando le suben la plaqueta, pues el paciente va a mejorar. ¿Ustedes no recomiendan ese tipo de cosas para los niños o para los adultos? No, o sea, como bien dice doctora, eso lo han recomendado los médicos naturistas para las personas que tienen enfermedades que bajan las plaquetas, pero en dengue no funciona. Además, es un jugo irritante, induce a los niños a vomitar, no sé si a los adultos, porque como yo no manejo adultos, no tengo esta experiencia, pero sí hemos tenido la experiencia de que las mamás en la unidad de dengue del Robert Reed le llevaban unos galones de ese jugo y sí, cuando le daban eso era a vomitar que iban. Entonces, inducen a que se piense que puede ser un signo de alarma en los vómitos, porque los vómitos se consideran un signo de alarma en el niño cuando baja la fiebre, si vomita más de 3 veces en 1 hora o más de 5 veces en 6 horas. Entonces, no debe dársele jugo. Sí, lo ideal es darle líquidos, suero oral, jugos naturales, agua suficiente, y el niño debe por lo menos orinar 4 a 5 veces en el día, porque eso te dice que el niño está hidratado. Y la deshidratación es una de las complicaciones que puede tener el niño durante la fase febril. Y después un niño, si va, o una persona que vaya a evolucionar hacia la severidad, es muy difícil manejar un paciente deshidratado que comience a extravasar, porque va a perder, o sea, va a estar deshidratado, tiene menos líquido en su organismo, va a salir plasma de su vías venosas y arterias, su sistema arterial, y entonces va a producirle un choque más rápido. Ay, sí, es lo más temido. Exactamente, entonces es lo que más induce más a mortalidad por dengue. Porque las otras que dijimos, que como afecta a diferentes órganos, son muy raras. El choque por dengue mata cerca del 95% casi de estos pacientes. Doctora, con respecto al uso de esos jugos que usted mencionó, la guayabita rosada, tiene que ser la rosada, la cereza criolla, el cebollín, el pimiento rojo, sí, usted mencionó. Sí, me acuerdo haber leído un artículo, me acordé ahora porque usted habló de la permeabilidad vascular que induce el dengue, que eso hace que salga plasma hacia un tercer espacio, ¿verdad? Un segundo espacio, un tercer espacio. Y leí el artículo científico en que se evaluó la acción de estas cosas sobre el curso del dengue y era por los bioflavonoides, la quercetina, la esperidina y la rutina. Y entonces se habla de que estos bioflavonoides fortalecen la microcirculación y reducen la permeabilidad, pero no se encontró que de verdad funciona, como usted dice, pero se especuló con esa teoría de que al ser bioflavonoides que actúan sobre la microcirculación, posiblemente protegían, pero el estudio me acuerdo que no resultaba. Es que no protegen, porque el problema del dengue es un problema inmunológico. Sí. O sea, aquella tormenta de citoquinas que hablamos ahorita va a inducir aumento de la permeabilidad vascular y entonces eso no se va a quitar hasta que todo el cuadro ceda y tiene la ventaja de que no deja ningún tipo de secuela. Claro. Una persona que le dio dengue, aunque esté crítico, después que sale del dengue no va a tener ningún tipo de manifestaciones, no va a tener ningún tipo de lesiones, porque el dengue el virus del dengue es un virus muy preocupante porque tiende a producir una enfermedad aguda muy difícil muchas veces, muy severa, que mata muchas personas usualmente por la extravasación abundante que hace, porque pierde muchos líquidos y no los reponemos, porque ese es el problema. Entonces, en relación a las plaquetas, se tiene como esa percepción de que las plaquetas son
como la cosa mala del dengue, y no es así. Las plaquetas y los glóbulos blancos, cuando bajan en una persona que tiene fiebre de inicio brusco, más 2 signos de los que mencionamos, nos hacen pensar en la enfermedad, pero no son las que van a definir la severidad de la enfermedad, porque las plaquetas bajan por una parte fisiopatológica de la enfermedad. O sea, se producen menos y se adhieren, entonces por eso es que bajan. En el circulante. Ajá, bajan en la circulación, pero después que tú pasas en la etapa crítica, las plaquetas suben solas, y suben de una manera. Hoy tú tienes, por ejemplo, hemos visto en los últimos días 1.700 blancos, con 30.000 plaquetas, con 28.000 plaquetas, con 60.000 plaquetas, tenía 269 ayer y hoy les bajan a 140 y mañana ya tienen 50. Y no tienen ningún tipo de manifestación porque las plaquetas que quedan funcionan. Entonces sí, el hemograma nos ayuda a pensar en la enfermedad, pero lo más importante es la clínica, porque dengue es eminentemente clínico. Si tú te sabes la definición de dengue y piensas, y estamos ahora mismo en un momento difícil de un aumento brusco e importante con la circulación de 2 serotipos, entonces tenemos que pensar en la enfermedad. En toda persona que llegue febril con las manifestaciones clínicas, con 2 de las manifestaciones clínicas o 3 o 4 de las que mencionamos, tenemos que pensar en dengue primero. Así es. Bueno, y estamos en Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con nuestra entrevista en la tarde de hoy. Seguimos en Medicina de Cuerpo y Alma en el tercer segmento y tenemos a la doctora Virgen Gómez, médico pediatra, infectóloga, especializada en las enfermedades infecciosas en los niños, y estamos conversando acerca de dengue, ya que estamos en alerta, en una alarma nacional por el aumento de los casos que se han dado en estas últimas semanas, y por tal razón la tenemos en la tarde de hoy conversando con nosotros. Doctora, hay muchas cosas que la gente dice, por ejemplo, que cuando le salen las pinticas al niño o a la persona es porque se está saliendo el virus. ¿Eso es verdad? Mira, como sabemos, el dengue tiene 3 etapas: la etapa febril o la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Las erupciones pueden aparecer en cualquiera de las fases. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo que el paciente se pone rojo, o sea, eritematoso completo. Puede haber unas lesiones, o sea, tú que eres dermatóloga, sabes, con diferentes manifestaciones, pero es erupción. Entonces, tanto en la etapa inicial, febril, como en la etapa crítica, como en la etapa de recuperación, pueden aparecer manifestaciones dermatológicas, porque es una de las características que tenemos que buscar en la parte clínica cuando el paciente uno piensa en dengue. Entonces, al final de la fase crítica, que viene ya lo que es la fase de recuperación, aparece una erupción característica que se le ha llamado signo de Hermann, y aparece, por ejemplo, el paciente se pone rojo y aparecen unas manchitas como blancas, que eso se ha llamado un mar rojo con islas blancas, o islas blancas en un mar rojo, y eso aparece. Y también puede aparecer prurito al final, cuando ya la gente lo asocia, o uno lo asocia, cuando las plaquetas comienzan a subir, que es un proceso fisiológico normal, de que desde la picazón, pero no todos los niños la presentan, no todos, pero tú lo ves con cierta frecuencia. Nosotros no hemos hecho ninguna investigación, qué porcentaje, pero vamos a hacer ahora un estudio con uno de los residentes del Roberry en la unidad de dengue, donde vamos a hacer, o sea, vamos a utilizar unas pruebas rápidas, tanto para hacer diagnóstico temprano, una NS1 desarrollada en la Universidad de MIT en Estados Unidos,
y una prueba rápida para tipificar el virus, o sea, para tú saber si tenemos serotipo 1, 2, 3 o 4. De mucha utilidad, porque en el dengue hay que esperar 5 días para poder mandar a hacer los anticuerpos. Y en 5 días pasan muchas cosas. Sí, pero como dengue te dice todo lo que, o sea, la clínica del dengue y las manifestaciones que tú ves en el paciente te hacen pensar en la enfermedad. Por eso uno siempre insiste en que el dengue es una enfermedad eminentemente clínica. No tenemos que esperar un laboratorio para manejarlo, porque si esperamos, por ejemplo, un hemograma, hay que esperar el hemograma para... No, si tú si tú conoces la definición de caso y la aplicas y haces un buen examen físico donde tú encuentras muchos hallazgos, tú lo ingresas y le pones su tratamiento si necesita ingreso, porque también desde que se diagnostica dengue la gente quiere que lo ingrese. Pero si ingresamos a todo el que tiene fiebre y erupción y dolor de cabeza y esto que pensamos en dengue y tiene un hemograma con glóbulos blancos bajitos y plaquetas, no vamos a tener espacio. Entonces, ¿cuándo debe ingresarse el paciente? Cuando presente algún signo de alarma. Pero tenemos que insistir con la familia, con la persona que va a cuidar a ese paciente, en los signos de alarma, en la importancia de que el día que la fiebre baja, tú tienes 40, 39,5, 40, 39,5, 39 y ahorita ya tú no tienes fiebre tan alta y presentas 38, 37,8, ya tú tienes que estar, ojo avisor, siempre pendiente, porque después de eso, o cuando la fiebre desaparece, es que van a aparecer los signos de alarma, es donde el dengue evoluciona hacia la severidad, hacia la etapa crítica. Y en esa etapa crítica es donde aparecen los problemas. O sea, donde, por ejemplo, ya en la etapa crítica, si por ejemplo el niño hace dolor abdominal, dolor abdominal intenso y continuo, no ese dolor abdominal que le da como cólico, que le duele, me duele y se le va, no, es el dolor que persiste, de que tú hacerle así, poner tu mano encima de su abdomen, eso hace movimientos, que el niño se dobla. O sea, es un signo que no se mueve para nada. Esos son signos clínicos de que está iniciando el dolor abdominal característico del dengue. Otra cosa de los signos de alarma son los vómitos persistentes, como mencioné ahorita, 3 veces en 1 hora o 5 veces en 6 horas. Otra cosa también es el sangrado por mucosas. Podemos ver el más importante, el sangrado por encías. O sea, tú ves niños que tienen un sangradito en la encía, que tiene toda la clínica, ese es un signo de alarma. Por ejemplo, que se mareen, que pongan un poquito como medio son. El chiquito, el pequeñito, que se pone o muy somnoliento o se pone muy irritable. Otro signo es que si tú te paras, te sientes como que te vas a marear. Y el aumento, este es un signo clínico, el aumento del hígado por debajo de 2 centímetros del reborde costal derecho. Otro también es uno que es de laboratorio, que es la hemoconcentración, que lo que habla es que tú estás saliéndote líquido de tu espacio intravascular hacia el tercer espacio. Entonces, pero ya eso es un signo que se va a producir en aquellas personas que no han recibido la cantidad de líquido suficiente para estar hidratado y para ir supliendo los líquidos que se producen por la extravasación. Okay. Doctora, y es muy interesante también que hablábamos fuera de cámaras, lo de la vacuna, que salió al mercado una vacuna que trae un poco de problemas porque solamente se le puede poner a personas que han sufrido de dengue. Y ahora salió otra vacuna que no tiene ningún problema. ¿Nos puede hablar de esas vacunas? ¿Son efectivas? ¿Llegaron al país? Bueno, la primera vacuna que salió hace como 3 años, que fue aprobada por OPS, se consideraba que tiene los 4 serotipos con un esqueleto del virus de fiebre amarilla. Se pensó que iba a ser muy eficiente porque en los estudios que se hicieron tuvo una muy buena respuesta, pero entonces después que se aprobó, que se puso en una población importante, en Filipinas hubo una mortalidad en niños por dengue. Entonces lo que pasa es que esa vacuna
debe confirmarse que la persona tuvo dengue. ¿Cómo se confirma que tuvo dengue? Haciéndole los anticuerpos. Es una vacuna efectiva, pero tiene esa debilidad. Hay otra vacuna que salió el año pasado, que es una vacuna japonesa que promete, pero todavía no sabemos, porque usted desarrolla una vacuna o un medicamento y como es un grupo selectivo, aunque son muchos, 20.000, 30.000, 40.000, hasta 100.000 pacientes, a veces 200.000 que se hace la investigación, no es una población totalmente representante de la población mundial. Entonces muchas veces hay que retirarla. Esta vacuna, esta que estamos hablando, se puede poner en personas o en sitios donde, como por ejemplo aquí en República Dominicana, donde tenemos dengue el año entero, claro, que tenemos muchos casos, que la mayoría de las personas podemos haber pasado la enfermedad, porque la primera vez que nos da dengue usualmente es un proceso que se pasa a veces con una gripecita o que te dio una fiebrecita y ya más nada. O sea, son la mayoría asintomáticos. Cerca del 80% de las primeras infecciones son asintomáticas. Entonces, tenemos que confirmar que el paciente tuvo dengue para poder administrarla, porque si no puede hacer un dengue grave cuando haga la infección, porque ya tiene anticuerpos que lo indujo la vacuna. Entonces, esta nueva vacuna, aparentemente, aquella vacuna son 3 dosis y se pone a partir de los 5 hasta los 14 años, 19 años. Esta otra vacuna son 2 dosis, se pone a partir de los 4 años hasta los 60. ¿Por qué hasta esa edad? Porque no se han hecho estudios en niños más pequeños ni en adultos mayores. Aparentemente tiene una buena seguridad, protege contra los 4 serotipos, está hecha con el esqueleto del serotipo 2 y con ADN de los otros, del 1, 3 y 4, y tiene buenas expectativas. Ha sido aprobada en Europa, en Tailandia, en Argentina, en Brasil, creo que Colombia y México. Y estamos posiblemente, para nosotros sería una buena vacuna, dependiendo de cómo se vea la respuesta, pero sí tiene una protección para ingreso, para severidad, como la vacuna de COVID, de cerca de un 90%, evita los ingresos, y esperemos que sea factible y que podamos tenerla. Esa vacuna se está esperando la evaluación que está haciendo la OMS-OPS, porque ellos son la gente que más experiencia tienen con eso y dan la aceptación o no. Y después que la FDA la apruebe también. En el país no disponemos todavía. No disponemos de ninguna vacuna. La vacuna anterior, esa sí se estaba poniendo a nivel privado, pero hace mucho que no oigo que hay. Siempre está poniendo. Sí. Doctora, hablando de vacunas, nos habló una vez de un centro de vacunación especializado que se estaban formando. ¿Ya está disponible ese centro de vacunación? Sí, ya nosotros comenzamos, estamos abiertos de hace como 3-4 meses. Nuestra idea nuestra meta es que no sea un centro solamente de vacunas para niños y mujeres embarazadas, sino que abarque a toda la población. No importa que usted sea un niño recién nacido, o que usted tenga 80, 90, 100 años, o que usted tenga un tipo de enfermedad. Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades con problemas inmunológicos, o personas que tengan un cáncer, o que estén en diálisis peritoneal, o que sean hipertensos, diabéticos, que tengan cualquier condición, debemos protegerlo, porque yo digo, como dijo el doctor Plotkin, que es una autoridad en vacunas, que después del agua potable no hay ninguna otra estrategia en medicina que haya producido mejor impacto en la salud de la población. Vemos, por ejemplo, cómo los antibióticos, o sea, por caros, por buenos, por últimos que sean, al final las bacterias son tan inteligentes, son tan sabias, que producen algún tipo de
de mecanismo para crear resistencia. Y se espera que para el año 2050 las infecciones asociadas a bacterias se muera 3 personas cada 3 segundos se muere una persona a nivel, imagínense la mortalidad que va a haber. Ayer revisé un artículo sobre eso y está horrible, o sea, cada día hay menos medicamentos para las infecciones porque nosotros como médicos y los pacientes como pacientes muchas veces se automedican ellos, van a la farmacia. Aquí no hay, por ejemplo, aquí en República Dominicana yo voy y compro lo que me dé la gana, se automedican, y claro. compro lo que quiera, o sea, el antibiótico que viene, cualquiera, que sea desde el de menor espectro hasta el máximo espectro, y luego se lo venden sin receta. Y eso debe regularse, debe ponérsele coto a esas cosas, no se le debe vender sin receta y sin una receta médica con sello. ¿Y cómo accederían los pacientes, doctora? ¿Está en las redes ese centro de vacunación o dónde está ubicado? Sí. ¿Cómo acceder a él? Sí, estamos en la Correa Isidrón, casi esquina Alma Mater, en una placita que se llama Plaza Universitaria Frank Milta, queda cruzando el Alma Mater, ahí mismo a la izquierda. Estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 12 y después en la tarde de 2 a 5 y los sábados de 9 a 12. Ya nos han aprobado muchos seguros, tenemos Senasa, Humano, Primera, BMI, el seguro de la UAS, el seguro de CIMAC, Metasalud, Futuro, y tenemos también próximamente vamos a tener nuevas aprobaciones porque estamos manejando eso. Y algo importante, doctor, que usted siempre me ha recalcado, es la vacuna del adulto. Del adulto, eso no se termina nunca del programa de vacunación. No, es que las vacunas tienen un esquema. Por ejemplo, nosotros entendemos, yo voy con mi niño a vacunarlo y a los 2 meses ese niño no se puso la vacuna, ya esa vacuna se perdió. Y no es así, porque cada vacuna tiene un esquema, tiene un número de dosis que tú debes completar para tú estar inmunizado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no me pongo todas las vacunas correspondientes a ese esquema, no voy a estar protegida, porque no voy a tener los suficientes anticuerpos para repeler o para evitar que me dé la enfermedad. Por ejemplo, hay vacunas que sí producen inmunidad prácticamente para toda la vida, como son las vacunas virales, la triple viral, sarampión, rubeola y papera, necesita 3 dosis y un refuerzo muchas veces por el riesgo que tenemos ahora mismo de tener sarampión o que vuelva a la rubeola. También la varicela, que son 2 dosis, esas producen inmunidad de larga data, pero los que son toxoides, como la difteria, tétano, tosferina, esa hay que ponerse refuerzo, o sea, tú cumples tus 5 dosis que completan el esquema, pero cada 10 años tenemos que poner una dosis adicional. Influenza debe ser anual porque el virus muta mucho. Y tenemos también, por ejemplo, las de neumococo, hay varias vacunas que ahora el tiempo se acaba y entonces no podemos continuar. Las personas nunca terminan ese esquema de vacunación. Nunca se termina, tenemos que vacunarnos desde que nacemos hasta que nos vamos para el cielo. Bueno, pues nada, doctora, muchas gracias, ha terminado el tiempo, muchas gracias por sus aclaraciones sobre el dengue. Tenemos que invitarla porque se nos quedó temas pendientes, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis C y otras vacunas. El COVID en niños. El COVID en niños, la vacuna de muchísimas vacunas que hay. Así que le agradecemos su presencia y la invitaremos nuevamente. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por estar con nosotros en otro programa de Medicina de Cuerpo y Alma. Los domingos de 2 a 3 aquí en Cinevisión, Canal 19. Siga con nosotros.